Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta gran aventura, las aventuras de Arthur Gordon Pym, capítulo 14. La James Guy era una hermosa goleta de 180 toneladas de capacidad. Era extraordinariamente fina de costado y con vientos y tiempo moderado, el velero más rápido que jamás he visto. Sin embargo, sus cualidades como buque no eran tan buenas, y su calado era demasiado para el oficio a que se le había destinado. Para este servicio especial es más conveniente un barco más grande, de un calado proporcionalmente ligero, es decir, un barco de 300 a 350 toneladas. Debería estar aparejado como un barco y, en otros aspectos, ser de una construcción diferente a la usual de los barcos de los mares del sur. Era absolutamente necesario que estuviera bien armado. Deben tener, por ejemplo, 10 o 12 carronadas de 12 libras y 2 o 3 cañones largos del 12, con bocas de bronce y cajas impermeables en cada cofa. Las áncoras y los cables deben ser de mayor resistencia que los que se requieren para otros oficios, y sobre todo su tripulación tenía que haber sido más numerosa y eficaz. Para un barco como el que ha descrito, se necesitaban no menos de 50 o 70 hombres vigorosos y capaces. La James Guy tenía una tripulación de 35 hombres, todos ellos hábiles marineros, además el capitán y del piloto, pero no estaban bien armados ni equipados. Como un navegante conocedor de los peligros y dificultades del oficio hubiera deseado. El capitán Guy era un caballero de modales muy corteses y de gran experiencia en el tráfico del sur, al que había dedicado la mayor parte de su vida, pero le faltaba energía y en consecuencia ese espíritu emprendedor que es aquí un requisito imprescindible. Era copropietario del barco en que navegaba y tenía plenos poderes para navegar por los mares del sur con el primer cargamento que le viniese a mano. Como suele suceder en estos viajes, llevaba a bordo cuentas de cristal, espejos, eslabones, hachas, hachuelas, sierras, azuelas, cepillos, cinceles, escofinas, barrenas, rebajadores de rayos, raspadores, martillos, clavos, cuchillos, tijeras, navajas de afeitar, agujas, hilo, porcelanas, telas, baratijas y otros artículos semejantes. La goleta zarpó de Liverpool el 10 de julio, cruzó el trópico de Cáncer el día 25 a los 20 grados de longitud oeste y llegó a Sal, una de las islas de Cabo Verde, el día 29, donde cargó sal y otros artículos necesarios para el viaje. El día 3 de agosto abandonó las islas del Cabo Verde con rumbo al sudeste, llegando hasta la costa de Brasil, cruzando el Ecuador entre los meridianos 280 y 300 de longitud oeste. Este es el derrotero que suele seguir los barcos que van desde Europa al Cabo de Buena Esperanza, o que hacen la ruta a las Indias Orientales. Siguiendo este rumbo, evitaban las calmas y las fuertes corrientes contrarias que reinaban constantemente en la costa de Guinea, por lo que, a fin de cuentas, esta resulta ser la vía más corta, pues nunca faltan vientos del oeste una vez que se ha llegado al cabo. La intención del capitán Guy era hacer su primera escala en la tierra de Kerguelen, no sé bien por qué razón. El día que fuimos recogidos, la goleta se hallaba a la altura del cabo San Roque, a 31 grados de longitud oeste. Así pues, cuando nos encontrábamos habíamos ido a la deriva, probablemente de norte a sur, no menos de 25 grados. A bordo de la James Guy fuimos trasladados con todas las atenciones que requería nuestra desventurada situación. A eso de los 15 días, durante los cuales seguíamos rumbo al sudeste, con brisa suave y buen tiempo, tanto Peters como yo nos repusimos por completo de los efectos de nuestras pasadas privaciones y espantosos sufrimientos, comenzando a recordar lo que había pasado, mas como una pesadilla de la que felizmente habíamos despertado, que como acontecimientos que hubiesen sucedido en la realidad.
Posteriormente he podido comprobar que esta especie de olvido parcial lo produce la repentina transición de la alegría a la pena y de la pena a la alegría, y el grado de olvido es proporcional al grado de diferencia en el cambio. Por eso, en mi caso, me sentía ahora incapaz de darme plena cuenta de las fatigas que había soportado durante los días pasados en el barco. Los incidentes se recuerdan, pero no los sentimos que nos produjeron en el momento de ocurrir. Solo sé que cuando sucedieron, entonces pensé que la naturaleza humana no podía soportar mayor grado de angustia. Continuamos nuestro viaje durante varias semanas sin otros incidentes que los ocasionales encuentros con balleneros y más frecuentemente con ballenas negras o francas, llamadas así para distinguirlas de la spermaceti, pero estas se encuentran principalmente al sur del paralelo 25. El día 16 de septiembre, hallándonos en las cercanías del Cabo de Buena Esperanza, la goleta sufrió la primera borrasca seria desde su salida de Liverpool. En estas aguas, pero más frecuentemente al sur y al este de Promontorio, nosotros estábamos hacia el oeste. Es donde los navegantes tienen que contender a menudo con tempestades del norte que se desencadenan con gran furia. Van acompañadas siempre de mar gruesa, y una de sus características más peligrosas es el instantáneo virar en redondo del viento, que a veces se produce en lo más recio de la tempestad. Estará soplando un huracán en un momento de norte a noroeste, y en próximo momento no se sentirá ni una ráfaga en esa dirección, mientras viene el sudoeste con una velocidad casi inconcebible. Un claro hacia el sur es el indicio más seguro de que se avecina el cambio, y los barcos se aprovechan de ello para tomar las oportunas precauciones. Eran las 6 de la mañana, aproximadamente, cuando comenzó la borrasca con un oportuno chubasco procedente, como siempre, del norte. Hacia las 8 había aumentado mucho la intensidad, agitando ante nosotros uno de los mares más tremendos que jamás he visto. Se había preparado todo con el mayor cuidado, pero la goleta sufría excesivamente, denotando sus malas cualidades como buque, hincando el castillo de proa bajo el agua a cada cabeceo, y levantándose con la mayor dificultad del embate de una ola antes de que fuese sumergida en la siguiente. Poco antes de la puesta del sol, el claro que habíamos estado echando hizo su aparición por el sudoeste, y una hora después vimos a nuestra pequeña vela de proa flameando indiferentemente contra el mástil. 2 minutos más tarde, a pesar de nuestras precauciones, fuimos lanzados de costado, como por arte de magia, y un espantoso torbellino de espuma rompió sobre nosotros en ese instante, pero el vendaval que procedía del sudeste resultó ser por fortuna tan solo una ráfaga, y tuvimos la buena suerte de enderezar el barco sin perder ni un palo. Un mar muy agitado nos causó gran inquietud durante varias horas después de esto, pero hacia la madrugada nos hallamos casi en tan buenas condiciones como antes de la tempestad. El capitán Guy consideró que se había salvado poco menos que por milagro. El 13 de octubre dimos vista a la isla de Príncipe Eduardo, que se hallaba a los 46 grados 53 minutos de latitud sur y 37 grados y 46 minutos de longitud este. 2 días después nos encontrábamos cerca de la isla Posesión, y ahora estábamos dejando atrás la isla de Crozet, a los 42 grados 59 de latitud sur y 48 de longitud este. El día 18 alcanzamos las islas Kerguelen, o las islas de la desolación, en el océano Índico meridional, y fuimos a anclar en Christian Harbour con 4 brazas de agua. Esta isla, o más bien grupo de islas, está situada al sudeste del Cabo de Buena Esperanza y dista de él unos 4.500 kilómetros aproximadamente. Fue descubierta primeramente en 1772 por el barón de Kerguelen, o Kerguelen, de naturalidad francesa, quien, pensando que esta tierra formaba parte de un extenso continente meridional, llevó a su patria mucha información, produciendo sensación en su tiempo. El gobierno, interviniendo en el asunto, envió de nuevo al barón al año siguiente con el propósito de que hiciese un examen crítico de su descubrimiento,
y fue entonces cuando se descubrió el error. En 1777 el capitán Cook llegó al mismo grupo de islas, le dio a la principal el nombre de Isla de la Desolación, título que ciertamente es muy merecido, pero al acercarse a tierra, el navegante podría equivocarse y suponer otra cosa, pues las laderas de la mayor parte de las colinas desde septiembre a marzo están cubiertas de un verdor muy brillante. Esta apariencia engañosa lo produce una pequeña planta parecida a la sacifraga, que es abundante y crece en amplias sendas sobre una especie de musgo blando. Aparte de esta planta, apenas hay vestigios de vegetación en la isla, si se exceptúan algo de césped corriente y espeso. Cerca del puerto, algunos líquenes y un arbusto que se asemeja a una col espigada y que tiene un sabor amargo y acre. El aspecto de aquel terreno es montañoso, aunque de ninguno de sus colinas puede decirse que es elevado. Sus picos están perpetuamente cubiertos de nieve. Hay varios puertos, de los cuales Christianshavn es el más conveniente. Es el primero que se encuentra al lado noroeste de la isla después de pasar el Cabo Francois, que señala el lado septentrional y que sirve por su fortuna peculiar para indicar el puerto. Su punta termina en una roca muy alta en la que se abre un gran agujero que forma un arco natural. La entrada está a los 48 grados 40 minutos de latitud sur y a los 69 grados 6 minutos de longitud este. Al pasar aquí se puede encontrar un buen fondadero al abrigo de los varios islotes que forman una protección suficiente contra todos los vientos del este. Avanzado hacia el este, a partir de este fondadero se llega a la bahía de Watts, a la entrada del puerto. En esta pequeña dársena, completamente cerrada por la tierra, en la que se puede entrar con 4 brazas de agua y encontrar desde 10 a 3 brazas para el anclaje, con un fondo de légano compacto. Un barco puede permanecer allí todo el año, con su mejor anda de proa, sin peligro. Hacia el oeste, a la entrada de la bahía de Watts, corre un pequeño arroyo de excelente agua, que uno puede procurarse con facilidad. En la isla de Kerguelen todavía se encuentran algunas focas de la especie de piel de pelo, y abundan elefantes marinos. Bandadas de aves se cubren en gran número. Son numerosísimos los pingüinos, de los cuales hay 4 clases diferentes. El pingüino real, llamado así a causa de su tamaño y hermoso plumaje, es el mayor. La parte superior de su cuerpo suele ser gris y a veces de matiz lila. La parte inferior es el blanco más puro que pueda imaginarse. La cabeza es de un negro lustroso muy brillante, así como las patas, pero la principal belleza del plumaje consiste en 2 amplias franjas de color oro, que bajan desde la cabeza a la pechuga. El pico es largo, unas veces sonrosado y otros de color rojo vivo. Estas aves caminan erguidas, con pasos majestuosos, llevan la cabeza alta, con las alas colgando como 2 brazos, y como la cola se proyecta fuera del cuerpo, formando línea con las patas, la semejanza con la figura humana es muy sorprendente y podría engañar al espectador que dirigiera una rápida mirada entre las sombras del crepúsculo. Los pingüinos reales que encontramos en la tierra de Kerguelen eran algo más gruesos que gansos. Los otros géneros son el macaroni, el yacas y el pingüino rookery. Son muchos más pequeños, de plumaje menos bello y diferentes en otros aspectos. Además del pingüino se encuentran allí otras muchas aves, entre las que se pueden mencionar pájaros bobos, petreles azules, carcetas, anades, gallinas de Port Hermond, cuervos marinos, pichones de El Cabo, el Nelly, golondrinas de mar, gaviotas, pollos de Monterkerry, gansos de Monterkerry o gran petera, y finalmente el albatros. El gran petrel es tan grande como el albatros común y además carnívoro. Con frecuencia se le llama quebrantahuesos o águila ocifraga. Estas aves no son esquivas del todo, y cuando se guisan convenientemente constituyen un alimento sabroso.
A veces, cuando van volando, pasan muy junto a la superficie del agua, con las alas extendidas sin moverlas en apariencia, ni utilizarlas en manera alguna. El albatros es una de las más grandes y voraces de las aves de los mares del sur. Pertenece a la especie de las gaviotas y caza su presa al vuelo sin posarse nunca en tierra más que para ocuparse de las crías. Entre estas aves y el pingüino existe la amistad más singular. Sus nidos están construidos con gran uniformidad conforme a un plan concertado entre las dos especies. El del albatros se halla colocado en el centro de un pequeño cuadro formado por los nidos de 4 pingüinos. Los navegantes han convenido en llamar al conjunto de tales campamentos rookery. Estas rookeries se han descrito más de una vez, pero como no todos mis lectores habrán leído estas descripciones y como no tendré ocasión después de hablar del pingüino y del albatros, no me parece inoportuno decir algo aquí de su género de vida y de cómo hacen sus nidos. Cuando llega la época de la incubación, estas aves se reúnen en gran número y durante varios días parecen debilitarse cerca del rumbo más apropiado que deben seguir. Por último, se lanzan a la acción. Eligen un trozo de terreno llano de extensión conveniente, que suele comprender 3 o 4 acres, situado lo más cerca posible del mar, aunque siempre fuera de su alcance. Escocen el sitio en relación con la lisura de la superficie y prefieren el que está menos cubierto de piedras. Una vez resuelta esta cuestión, las aves se dedican de común acuerdo y como movidas por una sola voluntad y realizar con exactitud matemática un cuadrado o cualquier otro paralelograma como mejor requiera la naturaleza del terreno, de un tamaño suficiente para acoger cómodamente a todas las aves congregadas, y ninguna más pareciendo sobre esta particularidad que se resuelve a impedir la entrada a futuros vagabundos que no han participado en el trabajo del campamento. Uno de los lados del lugar así señalado corre paralelo a la orilla del agua y queda abierto para la entrada o la salida. Después de haber trazado los límites de la rookery, la colonia comienza a limpiarla de toda clase de desechos, recogiendo piedra por piedra y echándolas fuera de las lindes, pero muy cerca de ellas, de modo que forman un muro sobre los 3 lados que dan a tierra. Junto a este muro, por el interior, se forma una avenida perfectamente llana y lisa, de 2 a 2,5 metros de anchura, que se extiende alrededor del campamento, sirviendo así de paseo general. La operación siguiente consiste en dividir toda el área en pequeñas parcelas de un tamaño exactamente igual. Para ello hacen sendas estrechas, muy lisas, que se cruzan en ángulos rectos por toda la extensión de la rookery. En cada intersección de estas sendas se construye el nido de un albatros y en el centro de cada cuadrado el nido de un pingüino, de modo que cada pingüino está rodeado de 4 albatros y cada albatro de un número igual de pingüinos. El nido del pingüino consiste en un agujero abierto a la tierra, poco profundo, solo lo suficientemente hondo para impedir que ruede el único huevo que pone la hembra. El del albatros es menos sencillo en su disposición, erigiendo un pequeño montículo de unos 25 centímetros de altura y 50 de diámetro. Este montículo lo hace con tierra, algas y conchas. En lo alto construye su nido. Las aves ponen un cuidado especial en no dejar nunca los nidos desocupados ni un instante durante el periodo de incubación, e incluso hasta que la progenie es suficientemente fuerte para valerse por sí misma. Mientras el macho está ausente en el mar en busca de alimento, la hembra se queda cumpliendo con su deber y solo al regreso de sus compañeros se aventura a salir. Los huevos no dejan nunca de ser incubados. Cuando un ave abandona el nido, otra anida en su lugar. Esta precaución es indispensable a causa de la tendencia de la rapacidad que prevalece en la rookery, pues sus habitantes no tienen escrúpulo alguno en robarse los huevos unos a otros en cuanto tienen ocasión. Aunque existen algunas rookeries en las que el pingüino y el albatros constituyen la única población, sin embargo en la mayoría de ellas se encuentra una gran variedad de aves oceánicas
que gozan de todos los privilegios del ciudadano, esparciendo sus nidos acá y allá, en cualquier parte que puedan encontrar sitio, pero sin dañar jamás los puestos de las especies mayores. El aspecto de tales campamentos, cuando se ven a distancia, es sumamente singular. Toda la atmósfera exactamente encima de la colonia se halla oscurecida por una multitud de albatros mezclados con especies más pequeñas, que se ciernen continuamente sobre ella, ya sea cuando van al océano o cuando regresan al nido. Al mismo tiempo se observa una multitud de pingüinos, unos paseando arriba y abajo por las estrechas calles y otros caminando con ese contoneo militar que les es característico a lo largo del paseo general que rodea a la Rockery. En resumen, de cualquier modo que se considere, no hay nada más asombroso que el espíritu de reflexión evidenciado por esos seres emplumados. Seguramente no hay nada mejor calculado para suscitar la meditación en toda inteligencia humana ponderada. A la mañana siguiente de nuestra llegada a Christmas Hamburg, el primer piloto, Mr. Peterson, arrió los botes, aunque la estación estaba poco avanzada, para ir en busca de focas, dejando al capitán y a un joven pariente suyo en un paraje de tierra inhóspita hacia el oeste, pues tenía que gestionar algún asunto, cuya naturaleza yo ignoraba. En el interior de la isla, el capitán Cook se llevó consigo una botella, dentro de la cual había una carta sellada, y se dirigió desde el punto en que había desembarcado hacia uno de los picos más altos del lugar. Es probablemente que tuviese el propósito de dejar la carta en aquella altura para el capitán de algún barco que esperaba viniese posteriormente. Tan pronto como le perdimos de vista, empezamos, pues Peter y yo íbamos en el bote del primer piloto. Nuestro viaje por mar en torno a la costa en busca de focas. En esta tarea estuvimos ocupados unas 3 semanas, examinando con gran cuidado cada esquina y cada rincón, no solo de la tierra de Kerguelen, sino de varios islotes de las cercanías. Pero nuestros esfuerzos no fueron coronados por ningún éxito importante. Vimos muchísimas focas, pero todas tan esquivas que con muchos trabajos solo pudimos procurarnos 350 pieles en total. Los elefantes marinos eran abundantes, sobre todo en la costa oeste de la isla principal, pero no matamos más que una veintena, y esto con muchas dificultades. En los islotes descubrimos una gran cantidad de focas, pero no las molestamos. El día 11 volvimos a la goleta, donde encontramos al capitán Guy y a su sobrino, quienes nos dieron muy malos informes del interior, descubriéndolo como una de las comarcas inhóspitas más yermas y desoladas del mundo. Habían permanecido 2 noches en la isla, debido a un error por parte del segundo piloto, respecto al envío de un bote desde la goleta para llevarlos a bordo. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 14 de las aventuras de Arthur Gordon P.M. No olviden seguirme en el canal de YouTube y darle me gusta a los audios. Esto me ayudaría mucho para llegarle a más personas.